Les invito a que me acompañen en un viaje panorámico a través de la Biblia, en el cual enfocaremos en el discipulado. Para nosotros los cristianos, toda la Biblia es un llamado a seguir a Cristo. La Biblia en sus diversas partes y de diferentes maneras nos señala a Cristo, con el fin de que creamos en Él, que seamos salvos por Él, que seamos fieles seguidores suyos, que cada día nos parezcamos más a Él. Para nosotros los creyentes, el Antiguo Testamento nos enseña acerca de nuestras raíces espirituales, las raíces de nuestra fe. El llamado de Jesús para nosotros, sus seguidores hoy en día, tiene antecedentes que se remontan hasta la creación del mundo. El libro de Génesis nos revela que fuimos creados para estar con Dios. Tan pronto nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en el pecado, Dios los llamó a confiar en Él. Dios ya tenía el propósito de enviarnos un Redentor para deshacer las obras del diablo. Luego Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela y la casa de su padre para ir a la tierra que Él le mostraría. Ese llamado de Dios a Abraham era el precursor espiritual del llamado que nos hace ahora Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Leemos las historias de los grandes personajes como David, que enfrentó al guerrero gigante Goliat, Ruth y Noemí, que aprendieron a depender de Dios para todo, y Daniel, que fue arrojado en el foso de los leones por su amor a Dios. Estas historias nos brindan, en primer lugar, buenos ejemplos, y a veces malos ejemplos, de cómo confiar en Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Pero más que ejemplos, estos personajes apuntan a Cristo, ilustrándonos por sus propias vidas las virtudes y perfecciones de Cristo. Por ejemplo, David era el pastor de ovejas, que se convirtió en el rey más importante de Israel. No es casualidad que Jesús se autodenomina el buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Y a Jesús lo adoramos como el Rey de Reyes, al que le fue dado el nombre, que es sobre todo nombre. Por lo tanto, Jesús es el nuevo David. Jesús es la realización plena del verdadero David, del cual el hombre llamado David era solo una sombra. Estas grandes historias nos enseñan a tener siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Habían salvadores en el Antiguo Testamento, como Moisés, por quien Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto, y Nehemías, quien reedificó los muros caídos de Jerusalén. Hombres y mujeres como estos salvaron al pueblo de los peligros terrenales. Pero mucho más importante, estos individuos nos dirigen a nuestro Señor y Salvador, que es el único que nos puede salvar de los peligros espirituales, que son el pecado, el diablo y la muerte. Estas personas son usadas por Dios para afianzar nuestra fe en Cristo. Toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento es una lección espiritual para nosotros. Dios, por medio de los pactos, llamó a su pueblo Israel con la promesa recurrente: Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Jesús reitera para nosotros este mismo llamado de Dios, cuando dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora Jesús mismo es la encarnación y la realización de los pactos antiguos. Por lo tanto, Israel en el Antiguo Testamento era la preparación para la venida del Salvador. Para nosotros, el Antiguo Testamento sigue preparando nuestros corazones para que el Evangelio de Cristo penetre cada vez más profundamente en mi corazón. Mi vida se transforma y mi amor para Cristo aumenta.
Por medio de Israel llegaron las profecías de la venida de Cristo. Las experiencias de esta nación escogida nos brindan las ilustraciones y los ejemplos que necesitamos para conocer a aquel que nos salvó. Por ejemplo, el libro de Éxodo relata cómo Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto. Este evento histórico quedó grabado en la Biblia para ayudarnos a entender cómo Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado. Dios también instituyó en Israel todo un sistema de sacrificios para expiar el pecado del pueblo. Esto nos enseña por qué Cristo tenía que morir en la cruz para reconciliarnos con el Padre. La desobediencia y la incredulidad del pueblo de Israel se atribuyen en el Antiguo Testamento a que ellos no tenían aún el Espíritu Santo. Los grandes profetas explicaban que el Salvador traería también la solución a esto. Y efectivamente, Cristo ahora nos da su Espíritu Santo para que la Iglesia sea un pueblo caracterizado por fe y obediencia, si bien aún no a la medida de Cristo mismo en esta vida. El libro de los Salmos se ubica en toda la mitad de la Biblia. Como ninguna otra parte de la Biblia, Salmos nos permite conocer los pensamientos y sentimientos íntimos de Cristo, sus sufrimientos y también sus triunfos. Jesús mismo es el hombre bienaventurado y al tiempo la fuente de la sabiduría divina. Es el Rey ungido por el Padre que derrota a los enemigos de Dios, el pecado, el diablo y la muerte, que se levantan para tratar de tumbar los propósitos de Dios. Cristo es el siervo sufriente que lleva sobre sus hombros nuestros pecados y que sufre nuestros castigos. En Salmos, Cristo da voz a nuestros propios anhelos y angustias. Cristo nos lleva en adoración verdadera, en espíritu y en verdad ante nuestro Padre Celestial. Por su obediencia hasta la muerte, Él mismo representa la culminación del llamado de seguir a Dios. Él es nuestro verdadero ejemplo. Además, por su victoria en la cruz, Él mismo es a quien adoramos y servimos. En esto consiste el verdadero discipulado. El amplio material profético del Antiguo Testamento nos aclara el significado espiritual del cautiverio babilónico del pueblo de Israel. El pueblo ciertamente volvió de Babilonia a su tierra después de los 70 años. Pero los profetas nos enseñan que el cautiverio espiritual no se podría resolver hasta la venida de Cristo, quien traería la expiación del pecado. Daniel enseña que el cautiverio no se terminaba en 70 años, sino en 7 veces 70 años. También Cristo nos traería el Espíritu Santo, es decir, la solución definitiva al cautiverio espiritual. El cautiverio babilónico era una ilustración vivida, una ventana para mostrarnos nuestra realidad espiritual. Los profetas anunciaban que el Salvador establecería un pueblo nuevo, un pacto nuevo, un reino nuevo y un templo nuevo. Todo esto por medio de un perdón nuevo, un corazón nuevo y una vida nueva para los que responden al llamado de ese Salvador. Efectivamente, todo esto sí fue inaugurado por Jesús en su primera venida. Y el Nuevo Testamento nos indica que lo que nos motiva ahora es esperar con gran anticipación la segunda venida de nuestro Señor. Es entonces cuando Él establecerá la plenitud de su reino eterno, cumplirá a cabalidad todo lo que falta por cumplir de las profecías del Antiguo Testamento. Así estaremos para siempre con nuestro Señor y Dios, en la etapa culminante del discipulado. El llamado de Dios es la esencia del discipulado en todas las edades. El discípulo goza de la vida en íntima relación con Dios, estando para siempre con el Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, el discipulado es responder al llamado de seguir a Cristo.